Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. De hecho, hoy es el último estudio en el libro de Apocalipsis, entonces quiero aprovechar y recordarles a tocar subscribe, y también la campaña para que puedan recibir noticias cuando subimos nuevos videos en un futuro. Pero gracias por estar aquí con nosotros y por haber estudiado el libro de Apocalipsis con nosotros. Como mencioné, hoy estamos terminando el libro de Apocalipsis y espero que ustedes han disfrutado este tiempo, que han aprendido más acerca de los últimos tiempos y qué dice la palabra acerca de estos tiempos. Y también yo espero que este tiempo ha sido un ánimo para fortalecerte en tu fe, en tu relación con Cristo. Y sobre todo yo espero y confío que has sido bendecido, porque eso era y eso es la promesa que tenemos en Apocalipsis 1, versículo 3. Una bendición especial por los que leen y escuchan esta palabra. Entonces, quiero recordarles que las grabaciones, los videos que subimos en YouTube van a permanecer allí en nuestro canal Calvary Israelita. Entonces, les invito a repasar algunos o verlos si perdiste uno o dos porque estuviste ocupado o lo que sea. Ahí van a estar toda la serie en nuestro canal de YouTube. Entonces, puedes seguir viendo los estudios que hemos subido. En el texto de hoy vamos a recibir una advertencia, vamos a ser exhortados y vamos a ser animados. Pero la cosa con todo eso es en el texto de hoy, todas esas cosas, la advertencia, la exhortación, las palabras de ánimo, todo eso viene directamente de Jesucristo. Entonces hoy comenzamos donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en Apocalipsis 22, comenzando en versículo 6. Y en versículo 6 Juan dice, y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Fiel y verdadero. Esas son dos palabras que ya conocemos. Fiel y verdadero es una descripción de Jesucristo. En Apocalipsis 3, versículo 14, en una de las cartas a las iglesias, podemos ver esta descripción de Jesucristo, fiel y verdadero. Y también hace un par de semanas o algunas semanas vimos en capítulo 19, versículo 11. ¿Recuerdas cuando Cristo vino o va a venir en un futuro en el caballo blanco? Y vimos sus nombres y uno de esos fue fiel y verdadero. Y sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y sabemos que Jesús es la verdad. Y sabemos de Juan 1:1 que Jesús es la palabra. Entonces cuando vemos esta frase fiel y verdadero, podemos pensar en Jesús. Esas palabras son de Jesucristo. Y son fieles, que significa digno de confianza, y son verdad. Verdadero, que significa obviamente son verdad. Entonces en versículo 6 seguimos diciendo, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces vemos que las cosas van a suceder pronto. En Apocalipsis 1:19, ¿recuerdas? Este versículo fue clave porque este versículo nos mostró el bosquejo por todo el libro de Apocalipsis. Y en este versículo también vemos esta misma frase, las cosas que van a suceder después de esto. Estas cosas son, hablando aquí en versículo 6, cuando dice las cosas que deben suceder, es una referencia, está hablando de todas las profecías que Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Entonces, esas cosas, las profecías de Apocalipsis, todas las profecías van a suceder
y va a suceder pronto. Entonces, ¿qué quieres decir con pronto, pastor? ¿Pronto es que mañana? ¿Es en una semana? Bueno, no sabemos qué tan pronto es pronto, pero vamos a hablar un poco de esto más adelante en el estudio de hoy. Entonces, siguiendo en versículo 7 dice, y aquí está hablando Jesús, dice, he aquí, vengo pronto. Y eso son las palabras de Jesús, pero en esta frase vemos una advertencia de Jesús, una advertencia para ponerte listo porque viene pronto. Y en esta misma frase vemos una promesa de Jesús, viene pronto. Y es algo en que podemos creer porque es fiel y verdad, y es algo en que podemos encontrar nuestra esperanza. De hecho, esto es nuestra esperanza, la venida de Cristo. Y cuando dice pronto, pronto puede significar varias cosas, pero todos se aplican. Pronto significa sin demora, sin pausas, que cuando el tiempo llega para que Cristo viene, va a ser inmediatamente. No va a ser un proceso, no va a ser muy largo, sino va a ser inmediatamente, pronto, o sin demora, como mencioné. También la palabra pronto significa repentinamente, y eso es sin advertencia. Cristo no dice, oye, vengo de hoy en 8, entonces ponte listo. No sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto, sabemos que es repentinamente. Eso es sin advertencia. De hecho, esto es la advertencia. Aquí en versículo 7 es la advertencia que Cristo nos está dando, que viene pronto. Y también pronto, como dice en 1 Corintios 15, versículo 52, es como un abrir y cerrar de ojo. Y eso habla, este texto en 1 Corintios 15 está hablando del rapto. Entonces, más rápido que puede cerrar y abrir sus ojos, así va a ser pronto la venida de Cristo. Y en versículo 7, Jesús sigue hablando diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces aquí vemos la primera bendición en el texto de hoy. Y la bendición es para los que guardan las palabras de este libro, de Apocalipsis. Y la palabra guardar significa observar, significa estar atentos, significa saber lo que, en este caso, lo que dice. Y si recuerdas la bendición en capítulo 1, versículo 3, también una bendición para el que lee, el que oye, y el versículo dice, el que guarda estas palabras. Es la misma cosa que estamos viendo aquí en versículo 7. Pero en capítulo 1 hay una frase más que dice, porque el tiempo está cerca. Y eso es lo que estamos viendo en las palabras de Jesús. Entonces otra vez vemos una armonía en las escrituras. Creo que fue la semana pasada, vimos una armonía en la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hoy podemos ver una armonía aún entre Apocalipsis, porque desde capítulo 1 hasta el capítulo 22, el primero y el último, hay una armonía en las cosas que dice. Y siguiendo en versículo 8, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y eso es lo mismo para nosotros. Aquí vemos Juan adorando a un ángel, pero está corregido. El mismo ángel le corrigió. Y recuerdas, vimos algo parecido, algo similar en capítulo 19,
cuando Juan hizo lo mismo. Yo creo que en este momento Juan está agobiada por todo lo que había visto y comenzó a adorar. Pero nosotros no adoramos a los ángeles. Los ángeles son seres creados y nosotros, junto con Juan, junto con los ángeles, solamente adoramos a Dios, porque solamente Dios es digno de nuestra alabanza. Y siguiendo en versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces un mandamiento, podemos decir, una instrucción más bien, para no sellar las palabras de este libro. Podemos hacer un contraste con Daniel 12, versículo 4, cuando le dijeron a Daniel, sella el libro hasta el fin. Aquí vemos lo opuesto, porque el libro de Apocalipsis no está sellado porque es para nosotros, la iglesia, hoy, en este momento. Entonces no está sellado, sino está aquí para nosotros. Y versículo 10 termina diciendo, porque el tiempo está cerca. Y eso es la misma palabra que está mencionado en Apocalipsis 1:3, el tiempo está cerca. Hablando del tiempo donde todas esas palabras van a ser cumplidas. Y no están sellados para que nosotros podamos conocerlos y guardarlos, como vimos en versículo 7. Y sabiendo, conociendo las palabras, podemos estar listos por la venida de Cristo. Y eso es la clave, la cosa más importante. En versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. En esos versículos vemos que el que muere en sus pecados, que nunca ha arrepentido de sus pecados, va a seguir en sus pecados. El injusto va a seguir siendo injusto para siempre, para la eternidad. Pero también vemos en el versículo que el que ha recibido el perdón de pecado y ha tenido sus pecados limpiados por la sangre de Cristo, va a ser justo y santo para toda la eternidad. Entonces, obviamente queremos estar en el segundo grupo, siendo perdonado por nuestros pecados hoy en día y siendo justos y santos por toda la eternidad. Ahora en versículo 12 vemos Jesús hablando otra vez y dice, he aquí, yo vengo pronto. Eso es la segunda vez que vimos la misma frase de Cristo. Eso es ¿recuerdas? Advertencia y una promesa para nosotros. Y dice, y Jesús dijo, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí vemos que Cristo viene para los recompensas o premios o galardones que dice aquí en el versículo. No, eso no es la salvación, sino eso es las recompensas por nuestras obras. Si estás tomando apuntes, puedes anotar 1 Corintios 3, versículo 13 y 14. Y ahí vemos que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Pero los que permanecen por el fuego van a recibir recompensas por sus obras. Y también en 2 Corintios 5:10, ahí vemos la silla del juicio. No es el gran trono blanco, sino es lo que llamamos la silla bema. Y es donde recibimos nuestras recompensas o nuestros premios por las obras que hemos hecho. Ahora quiero distinguir, no estoy hablando de la salvación. Somos salvos y por eso hacemos buenas obras. Y vamos a recibir premios por esas obras siempre y cuando pasen por la prueba.
Eso es decir, depende en tu intención, o no es intención que quiero decir, tu motivo. Si hiciste una buena obra para glorificarte a ti mismo, no vas a recibir recompensa. Pero si fue para la gloria de Dios, entonces sí, vas a recibir recompensas. Y en versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y quizás esas palabras suenan familiar, y deben de, porque eso es una descripción que vimos en capítulo 1 de Apocalipsis, una descripción de Jesucristo, por supuesto. Y en versículo 14, otra bendición, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y interesante porque en inglés dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Entonces, ¿por qué la diferencia? Bueno, en realidad no es diferente. Ahorita les explico. Pero hablando de lavando sus ropas, eso habla de recibiendo el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo podemos recibir perdón de pecado? Poniendo nuestra fe en Jesucristo, en su obra, su sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces, podemos hacer eso por la fe. Ahora, viendo la traducción en inglés, diciendo, haciendo sus mandamientos. Y primero, este versículo 14, si notaste, es la segunda bendición que vimos en el texto de hoy. Y vemos aquí, especialmente en el versículo, en la traducción de inglés, pero también en español, que esta bendición viene cuando nosotros somos obedientes. Y eso es el caso siempre. La obediencia siempre nos lleva a las bendiciones. La desobediencia nunca te va a bendecir. Yo te puedo garantizar, pero la obediencia sí viene con bendiciones. Y dice en inglés, hagan sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Bueno, sabemos, el primer mandamiento es amar a Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu alma. Entonces, cuando hacemos esto, cuando obedecemos este mandamiento, vamos a ser bendecidos. Es lógico. Cuando amamos a Dios, cuando ponemos a Dios primero, vamos a ser bendecidos. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a tener problemas. No estoy diciendo que no va a haber pruebas en nuestra vida. Simplemente estoy diciendo que vamos a estar bendecidos o ser bendecidos porque estamos en comunión con Dios. Y Él está con nosotros en las pruebas, en las dificultades, en los problemas. Eso es una promesa. Pero viendo la traducción en español, diciendo, donde estoy, bienaventurados los que lavan sus ropas, y vimos que como eso está relacionado a la fe, recuerdas en Juan 6, versículos 28 y 29, lo vimos hace varias semanas, pero la gente estaba preguntando a Jesús qué necesitaban hacer. Y Jesús dijo, ok, ¿quieres trabajar? ¿Quieres hacer algo? Eso es la obra que debes de hacer. Eso es creer. Y esto, creer, nos lleva a la fe. Entonces, cuando creemos, cuando tenemos fe en Jesucristo, somos bendecidos. Como dice el versículo, bienaventurados los que lavan sus ropas o los que tienen fe. Entonces, para resumirlo, podemos ver que la fe y la obediencia nos lleva a las bendiciones. Y eso es una verdad en que podemos contar. Eso es una verdad absoluta. Que cuando tenemos fe en Cristo y cuando andamos con Él en obediencia, vamos a ser bendecidos. Repito, no estoy diciendo que ya no va a haber problemas. Simplemente vamos a tener a Cristo a nuestro lado en los problemas.
y una relación con Él es una vida bendecida. Entonces, esas personas que son bienaventurados, dice, van a tener derecho al árbol de la vida, siguiendo el versículo 14, y para entrar por las puertas en la ciudad. Y vimos la semana pasada, el árbol de la vida habla de la vida eterna. Y la ciudad está hablando de la nueva Jerusalén, que es el cielo. Entonces este versículo nos dice que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Y eso es importante que reconocemos, son las dos cosas. No es nada más la eternidad, porque todos van a pasar la eternidad en algún lado. Algunos van a pasar tristemente la eternidad en el infierno, pero otros vamos a pasar la eternidad en el cielo. No sé si, bueno, ellos van a pasar la eternidad en el infierno. No recuerdo qué verbo utilicé, pero si son creyentes no van a pasar la eternidad en el infierno, sino en el cielo. Entonces, no es nada más eternidad. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y este versículo nos dice que los que han puesto su fe en Cristo van a ser bendecidos, van a tener vida eterna en el cielo. Y me gusta esto porque no es nada más una visita al cielo y tienes que salir. No es una vacación en el cielo, pero se acaba la vacación. Sino eso es la eternidad, es para siempre en el cielo con Cristo. Y yo creo que no hay bendición más grande que pasar la eternidad en el cielo con Cristo. En versículo 15 vemos un contraste porque comienza con la palabra más. Y dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, cuando dice perros, no está hablando de tu mascota, está una referencia a personas que sigue en las descripciones en este versículo. Es decir que no va a haber bendición por los que han rechazado a Cristo y los que están en rebelión contra Cristo. Ellos no tienen bendición, no tienen un futuro y una esperanza. Y dice en versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Me gusta este versículo, o lo que me llama la atención en este versículo es que menciona las iglesias. Y interesante porque eso es la primera vez que hemos visto la palabra iglesia o iglesias desde capítulo 3. Y si recuerdas, capítulo 2 y 3 son las 7 cartas a las 7 iglesias. Y después de eso no hemos escuchado o no hemos visto mención de la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque después de capítulo 3 comienza la tribulación. Y la iglesia no es parte de la tribulación. No vamos a pasar por la tribulación, sino vamos a estar en el cielo. Entonces, como el libro se trata, o una gran porción del libro de Apocalipsis se trata de la tribulación, pues la iglesia no está, y por eso no está mencionado. Pero ahora estamos al final del libro, ya estamos en el cielo, estamos viendo el inicio de la eternidad y menciona la iglesia otra vez. Porque este libro es para la iglesia. Y esos son nosotros. ¿Recuerdas? Por eso no fue sellado. Es para que nosotros podamos ser bendecidos. Como vimos en capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que oyen y leen esas palabras y guardan esas palabras. También es para nosotros para dar advertencia, como las palabras de Jesús. Y para exhortarnos a tener fe, andar en la obediencia. Y también es para animarnos y fortalecernos en nuestra fe. Pero
no quiero decir sobre todo, pero un clave, este libro es para prepararnos, para que podamos estar listos por la venida de Cristo. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Hace todas esas cosas. La palabra de Dios nos bendice, nos advierte, nos exhorta, nos anima, nos fortalece, nos prepara. Entonces, ¿qué tan importante es estar en la palabra de Dios, conociendo a Cristo y creciendo en gracia y en conocimiento para con Él? Siguiendo en versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo, la esposa siendo la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y eso es nuestro anhelo, es la venida de Cristo. Y dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta frase me hace recordar de varias promesas que tenemos en la Biblia. El que tiene sed, y vimos creo que la semana pasada en Juan 7, es la invitación de Jesús a todos los que tienen sed a venir y recibir estas aguas de vida o agua viva. Y también dice en versículo 17 aquí, el que quiera. En español, en Juan 3, también es la invitación de Jesús a todo aquel que cree puede recibirá vida eterna. Entonces, una invitación de Cristo otra vez en otro texto para venir y recibir vida eterna. Y también en este versículo vemos el agua viva. Y vimos la semana pasada, bueno, eso fue el enfoque del mensaje. En los primeros versículos de Apocalipsis 22 hablan de esta agua vida, o agua de la vida. Y dice que recíbelo gratuitamente. Y eso me hace recordar de Isaías 55. Y no recuerdo, creo que leí esto la semana pasada, pero quiero leerlo otra vez porque es un texto tan hermoso. Y quiero que anota las palabras y la invitación aquí en Isaías 53, Isaías 55, versículos 1 al 3. Las invitaciones. Dice, a todos los sedientos, como leímos en Apocalipsis, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Qué preciosas son esas palabras. Mira cuántas veces dice ven o venid aquí, 3 o 4 veces en español. Y dice esta última frase, vivirá vuestra alma. Qué precioso. ¿Qué más importante hay que recibir la invitación de Cristo y recibir vida por tu alma? Eso es lo que necesitamos para tener vida eterna. Regresando a Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, vemos una advertencia. Y dice, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Wow, eso está bastante fuerte, porque no queremos añadir ni quitar
ni una palabra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada y nosotros simplemente queremos compartir lo que hay aquí en la palabra. No queremos quitar, no queremos añadir. Y vemos aquí que las consecuencias son bastante fuertes. Y siguiendo el versículo 20, casi terminando, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y vemos otra vez, esas son las palabras de Cristo. Y vemos aquí que eso es la tercera vez que Cristo ha dado esta frase o ha dicho esta frase, que es una advertencia y también es una promesa de Jesucristo. Y dice, terminando el versículo 20, amén, sí, ven Señor Jesús. Y eso es nuestra oración, esto es nuestro anhelo de todos los santos. No queremos nada más que, o no queremos algo más que Cristo viene por nosotros. Esto es nuestra esperanza y sabemos que va a suceder porque están escritos aquí en la palabra, que son fiel y verdadero esas palabras. Entonces es nuestro deseo, también es nuestra esperanza. Y terminando el libro, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y un fin hermoso, la gracia de Dios por un libro increíble, la Biblia, y específicamente el libro de Apocalipsis. Entonces, en el texto de hoy vimos 3 veces que Jesús nos dio una advertencia junto con una promesa: vengo pronto. Y quizás piensas, bueno, eso fue hace casi 2000 años, pastor. ¿Qué quieres decir pronto? Pero necesitamos recordar, en 2 de Pedro 3:8 dice: con el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Creo que es viceversa. Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, con esto en mente, solo ha sido 3 veces. Digo 3 días, perdón. Solo ha sido 3 días. Porque nosotros hoy en día, en el año 2021, solamente estamos en el tercer día porque estamos en el principio del tercer milenio. Y esto me anima mucho, porque en Oseas 6:2, creo que vimos esto en un estudio anterior también, pero dice en Oseas 6:2, en el tercer día Israel vivirá delante de Dios. Y eso habla de cuando Cristo viene aquí a la tierra para establecer su reino. Físicamente va a estar aquí reinando y Israel va a estar viviendo delante de sus ojos. ¿Cuándo? En el tercer día, según Oseas. ¿Dónde o qué hora es? Estamos en el tercer día hoy, en el 2021. Entonces, por eso yo creo que Cristo viene pronto. Y la pregunta más importante es si estás listo. Porque este libro, Apocalipsis, fue escrito para que puedas estar listo. Y Cristo fue a la cruz y murió por tus pecados para que puedas ser salvos. Y mira el mundo alrededor del mundo, mira las noticias, mira todas las cosas que están sucediendo. Y después mira a lo que dice la Biblia acerca de los días y cómo va a ser antes de la venida de Cristo. Viendo esas 2 cosas, las noticias hoy en día y las palabras de Cristo y en la palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión lógica que Cristo viene pronto y necesitas estar listos. Quizás estás preguntando, entiendo y estoy de acuerdo, pero ¿cómo puedo estar listo? Bueno, vemos la respuesta a esto en Romanos 10, versículo 9 y 10. Pablo dice, si confiesas con tu boca el Señor Jesús
Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso así de simple. Confesar con tu boca que Cristo es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y siendo salvo es exactamente cómo puedes estar listos. Si estás salvo, estás listo. Pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, te ruego que lo haces hoy. Recibe la invitación de Cristo y recibir su regalo, su don de la salvación. No es por obras, sino es por fe en Él. Y es una decisión que va a impactar tu eternidad. Si rechazas la invitación, va a afectar donde pasas la eternidad, en el infierno. Pero si recibes su invitación, también va a impactar tu eternidad, pero en el cielo. Claro, queremos pasar la eternidad en el cielo. Entonces, esto termina nuestro estudio. Que Dios os bendiga. Me gustaría terminar con una oración, como eso es el último estudio. Entonces, me acompaña en oración, por favor. Señor, gracias por este estudio. Gracias por este gran libro que nos has dado en Apocalipsis. Gracias por las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Y gracias por la esperanza que tenemos. Gracias por las advertencias, a ponernos listos. Y gracias por la promesa que tenemos, que tú vienes pronto. Y eso es nuestro deseo. Esto es nuestro anhelo, Señor. Como dijo Juan, ven, Señor, ven pronto por nosotros. Y mientras que esperamos, ayúdanos a vivir andando en la obediencia y en la fe, confiando en ti, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Gracias por este amor que tú tienes para nosotros, Señor. Te amamos, te alabamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.